Amigos de Informativo Universal, placer poder presentar en el día de hoy, tal y como le habíamos dicho hace un ratito a ustedes, al señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Conversamos con el señor Ali de Jesús Uzcategui Duque. Su Excelencia, gracias por permitirnos la oportunidad de conversar en especial con usted, sobre todo en momentos especiales de su país. Bienvenido. Gracias por la invitación y un saludo al pueblo dominicano y por supuesto santiaguense, que de alguna u otra forma es la cuna de este programa, y lo cual me siento con un gran regocijo y un honor encontrarme ante ustedes. Lo escuché durante todos estos días de la semana que termina hablar en varios medios de comunicación, sobre todo noticioso de la zona, alrededor de la situación de Venezuela. Uno no puede sustraerse en este momento de no hacer una abstracción de lo que está pasando allí. Hoy día hay una serie de situaciones que se presentan y que difunden medios diversos de comunicación alrededor de la realidad de Venezuela. Desde la Embajada de Venezuela, ¿cuál es la verdad del gobierno de Venezuela alrededor de la realidad de su país? La realidad de mi país es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Carta Magna. ¿Por qué digo que la Constitución es nuestra realidad? Porque este es un libro, porque se le puede dar el nombre de un libro, no solamente que dirige, sino que establece los deberes y derechos de nuestros venezolanos, de nuestros compatriotas, de todos los venezolanos y venezolanas. La Carta Magna, como ustedes deben de comprender, fue prácticamente sustanciada y degrimida y asumida por un pueblo el 15 de diciembre de 1999, la cual establece el tipo de gobierno, el tipo de democracia, con una calidad plural de participación activa del pueblo, bien establecido, con un concepto de autodeterminación, de independencia, de integración de América Latina y del Caribe, y por supuesto con una satisfacción y un bien común que se exige para el pueblo venezolano. Por eso es que estamos aquí hablando, y con la referencia que se está haciendo, contra eso es que están luchando los elementos adversos del proceso bolivariano, y no solamente en la posición de la política interna, sino que vienen acompañados de elementos foráneos como el gobierno de los Estados Unidos y sus instituciones como el Departamento de Estado y el Comando Sur. Ahora se anexa organizaciones multilaterales como la OEA a través del señor Almagro, que se convirtió de secretario general, ahora resulta ser que es un ferviente político, no sé si de ultraderecha, super ultraderecha o de derecha, pero que lamentablemente se ha pasado a una fase política en donde su tarea principal como secretario general es cumplir las disposiciones emanadas de los Estados miembros, y Venezuela es parte de Estado miembro. Señor embajador, ¿usted me permite interrumpirlo? Por supuesto. Pero yo veo las imágenes de la televisión, de los periódicos, y veo las calles de Venezuela llenas de manifestantes. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No, eso es verdad. Es verdad, tan cierto como la manifestación del 19 de abril, en donde salieron a manifestar la gente que lucha, defiende el proceso bolivariano, y la gente que es llamada y que abraza a la oposición. Y a mí no me gusta hacer comparaciones, pero vean las imágenes. No quiero ser yo el que diga de cuál magnitud fue o no la marcha o el reencuentro de esos dos grupos. Vean las imágenes, que es muy difícil, a lo mejor las podrán encontrar en cualquier medio rotativo o de comunicación de televisión. Muy difícilmente se las van a presentar, empezando por el 19, no vamos a hablar antes, sino empezando por el 19. Y de ahí para acá lo que se ha presentado ante la opinión pública internacional es una manera de ver a Venezuela como que en pleno caos. Un caos producto de las supuestas manifestaciones pacíficas que han llamado a la oposición, que muchas de ellas no están autorizadas, y debemos de recordar que todas nuestras instituciones, así como en cualquier estado y cualquier país, hay reglamentación para poder pedir autorización para este tipo de manifestaciones y cualquiera otras, bien sea el municipio, el estado, la región
en fin, en donde quieran hacer las mismas. Pero esas manifestaciones que están en las calles y esas que usted me dice que son puras violaciones de la Constitución, ¿se nutren de realidad o no se nutren de una realidad que vive su país? Y me refiero, por ejemplo, a que lo que sabemos aquí es que supuestamente, y le hablo en esos términos con respeto a su país, allá escasean los alimentos, eso es lo que sabemos aquí, de que hay violación a los derechos de la actividad de la protesta, eso es lo que sabemos aquí, de que el gobierno tiene preso a dirigentes políticos, también es de lo que se habla. Lo que usted me presenta y acepta como una realidad es el hecho de que lo que hay es una violación y una injerencia, es lo que usted me está planteando. Sí, las dos cosas. Uno es la violación de la Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela, porque ahí nos establece, cuando hablamos del término de Venezuela específicamente, en lo interno nos establecen nuestros deberes y derechos y nuestra participación política como venezolanos y venezolanas que somos, ajustados siempre en el marco del derecho y de las normas que están establecidas para ello. Cuando nos salimos de ahí ya empieza a ser de la Constitución inconstitucional. Por ejemplo, yo veía en el día de ayer una imagen que salió de un manifestante con una pancarta que decía elecciones no, libertad sí. Entonces es un concepto que de alguna u otra forma en el sentido común y en el buen entender no tiene ninguna definición. O sea, ¿cómo es eso de que elecciones no, libertad sí? Es ahí, ¿cómo se comulga eso si no tienes un gobierno, si no tienes una constitución, si no tienes un proceso que hay que respetar constitucionalmente? ¿Y está en juego eso? ¿Hay que hacer elecciones en Venezuela? Claro, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las normas que están establecidas para ella, y como también está el poder electoral, el cual a través de sus normas tiene un cronograma en el tiempo para hacer y dar cumplimiento a las elecciones, bien sea regionales, locales o presidenciales en este caso. Y la presencia del expresidente de República Dominicana, Leonel Fernández, en Venezuela esta misma semana, ¿un mensaje de la OEA o una diligencia particular del propio expresidente dominicano? ¿Cómo interpreta usted desde aquí la presencia del presidente Leonel Fernández en una reunión con Nicolás Maduro Moro? Bueno, primero, en la reunión con nuestro presidente Nicolás Maduro, pues más del acercamiento y hermandad que hay entre la República Dominicana, el pueblo y el gobierno de República Dominicana, por supuesto no pudiéramos decir que esté representando un gobierno explícitamente, pero hay que recordar que quien lo designa o de alguna otra forma quien hace la gestión de diálogo es el expresidente Leonel, el doctor Leonel Fernández. Prácticamente es el líder de esa posición y por lo cual es ahí donde viene la respuesta y la acción de un secretario general que vino en noches pasadas o en días pasados a hacerle una visita privada al señor presidente de la República, Leonel Fernández. Por supuesto, lo que trataba o lo que trata, y es mi apreciación, lo que trata es tratar de llevar algún u otro mensaje de solidaridad con la OEA. Pero resulta ser que esa visita fue declarada como una visita privada, ni siquiera fue una visita oficial, y de allí, como fue privada, no se pueden establecer cuáles fueron los elementos que se hablaron. Pero que se puede analizar y resulta ser que después de esa visita salen algunos elementos que pueden establecer que por lo que vino el señor Almagro no lo encontró y con la misma que entró tuvo que irse, o si los encontró no lo dijo tampoco, porque de alguna otra forma el presidente Leonel se encuentra dentro de un proceso de diálogo y de paz entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la oposición venezolana, la cual no ha dejado de existir y está allí. Por eso que esa visita que que tuvo en el día de ayer
tarde, noche con el señor presidente de la República fue una visita, como la puedo ver desde acá, de acercamiento y aglutinando el cronograma de trabajo para continuar con ese proceso de diálogo que hoy más que nunca es importantísimo, porque lamentablemente nuestra oposición está en un elemento constante de violación de esta Carta Magna a través de las células violentas terroristas que antes llamaban felizmente como guarimba, pero eso no son ninguna guarimba, son una cantidad de terroristas que atentan contra los bienes públicos del Estado, las instituciones y hasta con la salud pública. La gente está desesperada en Venezuela, la gente ya no sabe en qué creer producto de esas manifestaciones violentas que son manifestaciones terroristas. Estamos conversando con el señor embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Ali de Jesús Duque, con quien vamos a seguir conversando tras la pausa.